Lo que sucedió en 12 rounds de silencio absoluto, detrás de un galpón de granos en Culiacán, Sinaloa, en diciembre de 1985, debió haber sido enterrado para siempre. Pero lo que ocurrió esa noche no fue solo una pelea. Fue el nacimiento de una leyenda y la muerte de un mito. Antes de convertirse en el César del boxeo, antes de los cinturones del WBC y las portadas de Ring Magazine, Julio César Chávez enfrentó a El Relámpago Morales, un fantasma del boxeo de apuestas que representaba todo lo que los puristas de Sinaloa consideraban sagrado. El corazón por encima de la técnica, el castigo por encima de la ciencia. En ese ring improvisado de madera podrida y cuerdas de cáñamo, donde el olor a diésel se mezclaba con el sudor rancio de hombres que apostaban fortunas en billetes arrugados, dos filosofías chocaron como trenes sin frenos. Una de ellas tenía que morir para que México pudiera tener a su Dios invencible. Pero aquí está la pregunta que ningún cronista deportivo se atrevió a hacerte. ¿Qué haces cuando tu propio pueblo te llama traidor por evolucionar? Cuando los viejos maestros del subsuelo te acusan de haberte vuelto demasiado americano, porque aprendiste a esquivar en lugar de recibir. Chávez llegó a ese galpón con un dilema que ningún golpe podía resolver: probar que su nueva ciencia era superior en las reglas del viejo mundo, o renunciar para siempre al derecho de representar a México. Piensa en eso por un segundo. Comenta de dónde eres y si alguna vez tuviste que elegir entre quién eras y quién se suponía que debías ser. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que viene no está en ningún documental de HBO ni en ninguna biografía autorizada. Esto es lo que realmente forjó al hombre que nunca supo retroceder. Diciembre en Culiacán huele a tierra seca y a promesas rotas. Esa noche de 1985, detrás del galpón de procesamiento de granos de la familia Quintero, el aire llevaba también el aroma metálico del miedo y la gasolina barata de los generadores, que alimentaban 4 reflectores colgados con alambre de púas. El suelo era de concreto agrietado, cubierto por una capa fina de polvo de maíz que se levantaba con cada paso y se pegaba al sudor. El ring había sido armado esa misma tarde. 4 postes de madera de mezquite enterrados en cubetas de cemento, 3 cuerdas de cáñamo que olían a humedad y sangre vieja de peleas anteriores. No había campana, no había árbitro, solo había un viejo llamado Don Refugio, exboxeador de los años 50 con la nariz reventada 3 veces, cuyo único trabajo era contar hasta 10 si alguien caía y no se levantaba. Alrededor del ring, unos 40 hombres formaban un círculo irregular: rancheros con sombreros vaqueros, comerciantes con cadenas de oro, y algunos rostros que era mejor no reconocer. Todos fumaban, todos murmuraban, todos habían apostado. Las luces creaban sombras duras y verticales que convertían a los hombres en espectros. Chávez llegó a las 9 de la noche en una camioneta Silverado oxidada, acompañado solo por su hermano Rodolfo y por don Ramón, el único de sus entrenadores que aceptó estar presente en aquella locura. No hubo música, no hubo anuncios. Julio bajó de la camioneta con una sudadera gris sin logotipos, pantalones de mezclilla y tenis desgastados. Tenía 23 años, pero sus ojos ya habían visto demasiado. La pobreza del vagón de tren donde creció, las peleas en ferias de pueblo por 200 pesos, el hambre que te hace creer que los golpes duelen menos que un estómago vacío. Cuando cruzó el círculo de hombres hacia el ring, nadie lo saludó. Algunos escupieron al suelo. Uno gritó: «¡Ahí viene el gringuito!». Chávez no respondió. Se quitó la sudadera y reveló un torso delgado pero fibroso, marcado por cicatrices de sparring y por la disciplina obsesiva que ya lo definía. Subió al ring y esperó. El relámpago. Morales llegó 10 minutos después, y su entrada fue todo lo contrario. Bajó de un Cadillac negro del 78 con los vidrios polarizados, rodeado por 5 hombres que parecían guardaespaldas, pero eran en realidad sus antiguos rivales, ahora convertidos en testigos de su misión. Morales tenía 38 años y el rostro de alguien que había peleado en sótanos, bodegas y patios traseros desde los 16. Su nariz era una masa amorfa de cartílago roto. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda hasta la sien.
Recuerdo de una botella estrellada en Tijuana. Pero lo más aterrador de Morales no era su apariencia, era su calma. Caminó hacia el ring con una bata de seda roja bordada con un relámpago dorado en la espalda, sonriendo con dientes de oro mientras los hombres le palmeaban los hombros. Cuando subió al ring, se quitó la bata con la teatralidad de un torero, revelando un cuerpo más grueso que el de Chávez, con músculos que parecían construidos para absorber castigo, no para evitarlo. Se paró en el centro del ring, miró directamente a Julio y dijo con voz ronca que todos escucharon: «Ya te olvidaste cómo se pelea como mexicano, mijo». Don Refugio se acercó al centro con paso cansado, arrastrando una pierna que una bala había atravesado en 1963. No había guantes nuevos. Chávez se puso unos guantes de 8 onzas desgastados, con el cuero agrietado y el acolchado compactado por años de uso. Morales usó los suyos propios, aún más viejos, con manchas oscuras que podían ser sangre o mugre acumulada. Don Refugio no dio instrucciones. No habló de golpes bajos ni de cabezazos, solo dijo: 12 rounds de 3 minutos. Si uno cae y no se levanta en 10 segundos, se acabó. Si uno se rinde, se acabó. Si uno muere... Hizo una pausa y escupió al suelo. Pues ni modo. Aquí nunca pasó nada. Los hombres alrededor rieron con esa risa oscura de quienes han visto morir a otros. Chávez y Morales se miraron a los ojos. Julio buscaba algo en esa mirada. Miedo, duda, alguna fisura. Solo encontró la certeza absoluta de un hombre que creía estar del lado correcto de la historia. Don Refugio levantó la mano, la dejó caer y gritó: ¡Tiempo! El primer round fue una lección de humildad disfrazada de pelea. Morales no salió a boxear, salió a cazar. Avanzaba en línea recta con la guardia alta y compacta, absorbiendo los jabs de Chávez con los antebrazos como si fueran picaduras de mosquito. Julio intentó usar el movimiento lateral que había estado perfeccionando, deslizándose hacia la izquierda después de cada combinación. Pero el ring era demasiado pequeño y las cuerdas demasiado flojas. Cada vez que intentaba crear distancia, Morales lo acorralaba contra las cuerdas con pasos cortos y pesados, como un toro que ha visto la muleta 1000 veces. Y entonces comenzó el trabajo sucio. En el clinch, Morales apoyaba todo su peso sobre Chávez, usando el antebrazo para presionar la garganta, enterrando el hombro en la mandíbula. Cuando Don Refugio gritaba: ¡Sepárense!, Morales soltaba un gancho corto a los riños antes de retroceder, sonriendo. Los hombres alrededor aullaban de aprobación. Esto era lo que habían venido a ver. Boxeo sin reglas. Boxeo como debía ser. Chávez regresó a su esquina después del primer round con una línea roja en el cuello y la respiración irregular. Don Ramón no dijo nada. Solo le echó agua y le miró con esos ojos que decían: «Te lo advertí». Del segundo al cuarto round, Chávez intentó implementar el plan. Usó el jab doble para mantener distancia, trató de controlar el centro del ring, buscó ángulos para entrar y salir limpio. Pero Morales no era un principiante, era un doctor en violencia con 20 años de práctica. Leía cada intento de Julio como si estuviera viendo su propia sombra repetida. Cuando Chávez amartillaba el jab, Morales deslizaba la cabeza apenas lo suficiente y respondía con un gancho al hígado, que hacía que Julio contrajera todo el cuerpo. Cuando Chávez intentaba el 1-2 que le había dado victorias en sus últimas peleas oficiales, Morales metía la cabeza y la estrellaba contra el pómulo de Julio, con la precisión de un carpintero clavando un clavo. No eran cabezazos exagerados que Don Refugio pudiera sancionar. Eran rozones calculados, contactos accidentales, que abrían la piel milímetro a milímetro. Para el final del cuarto round, Chávez tenía un corte superficial sobre la ceja derecha. La sangre no era abundante, pero era suficiente para que se mezclara con el sudor y le nublara la visión cada vez que parpadeaba. Morales, en cambio, apenas había sido tocado. Su estrategia era simple y brutal: convertir cada intercambio en una guerra de desgaste que Chávez no podía ganar con técnica. El quinto y sexto round fueron el purgatorio. Chávez comenzó a dudar de todo lo que había aprendido en los últimos 6 meses con sus nuevos entrenadores. Cada vez que intentaba boxear, Morales lo castigaba.
Cada vez que retrocedía, los hombres alrededor gritaban «¡Cobarde!» y «¡Marica!». Las palabras se clavaban más profundo que los golpes. Julio podía sentir cómo el legado que aún no había construido se desmoronaba en tiempo real. En el sexto round, Morales lo acorraló en la esquina neutral y desató una combinación que era pura maldad. Gancho al cuerpo otra vez, uppercut corto que levantó la barbilla de Chávez y finalmente un recto que lo hizo tambalearse contra las cuerdas. Por primera vez en la pelea, las piernas de Julio flaquearon. Don Refugio no intervino. Morales se acercó lentamente, saboreando el momento, y susurró lo suficientemente alto para que Julio escuchara. «Así es como peleamos los hombres de verdad, chamaco. No con tus pasos de bailarina». Chávez logró sobrevivir el round, pero cuando se sentó en su banqueta, su hermano Rodolfo tenía lágrimas en los ojos. Don Ramón le apretó el hombro y dijo la única verdad útil de la noche. «O te olvidas de todo lo que te enseñaron, o te va a matar». El séptimo y octavo round fueron la agonía antes de la resurrección. Chávez intentó un último esfuerzo de boxeo técnico en el séptimo, manteniendo la distancia, moviendo la cabeza, tratando de acumular puntos con jabs y rectos limpios. Pero en las peleas clandestinas no hay jueces. No hay tarjetas de puntuación. Solo hay dos resultados. Uno se levanta y el otro no. Morales lo sabía, y no perdió energía persiguiéndolo. Simplemente caminaba hacia adelante, implacable como la marea, esperando el momento en que Chávez quedara atrapado contra las cuerdas otra vez. Y en el octavo round, sucedió. Morales lo empujó contra la esquina roja y comenzó a trabajar el cuerpo con ganchos metódicos. Izquierda al hígado, derecha a las costillas flotantes, izquierda al plexo solar, derecha otra vez al hígado. No eran golpes de knockout, eran inversiones, depósitos de dolor que cobrarían intereses en los rounds finales. Chávez intentó cubrirse, pero cada impacto le robaba un poco más de voluntad. Para cuando sonó el final del octavo, Julio respiraba por la boca. Su torso estaba rojo como carne en el mercado, y los hombres alrededor comenzaban a contar su dinero, seguros de que la pelea terminaría pronto. Entre el octavo y noveno round, algo se rompió en Chávez, pero no fue su cuerpo, fue la ilusión. Sentado en esa banqueta improvisada, con don Ramón presionando hielo sucio contra su ceja abierta y su hermano Rodolfo rezando en voz baja, Julio miró hacia el círculo de hombres que lo rodeaban. Vio sus caras iluminadas por las luces crudas, rostros curtidos por el sol y la violencia, hombres que habían apostado no solo dinero, sino su concepto completo de lo que significaba ser mexicano en un ring. Y entendió algo que ningún entrenador le había enseñado. No estaba peleando contra Morales. Estaba peleando contra el fantasma de su propio miedo a decepcionar, contra la voz en su cabeza que decía que evolucionar era traicionar. Morales cruzó el ring en ese momento de descanso, algo inusual, y se paró frente a él con los guantes apoyados en las caderas. Con una sonrisa que mostraba sus dientes de oro, le dijo: «Ya viste, mijo. Toda tu ciencia gringa no vale ni madres aquí. Puedes esquivar 1000 golpes, pero eventualmente tienes que plantar los pies y pelear. Y cuando lo haces, soy yo quien está esperando». Las palabras resonaron en el silencio pesado. Morales regresó a su esquina, convencido de que había ganado la guerra psicológica. Don Ramón, con sus manos temblorosas de viejo, agarró a Chávez por la nuca y lo obligó a mirarlo directo a los ojos. «Escúchame bien, Julio. Ese cabrón tiene razón en una cosa, la ciencia sola no gana esta pelea. Pero también está equivocado, el corazón solo tampoco te va a salvar». Su voz era un susurro áspero que cortaba más que los gritos de la multitud. «Lo que te hace diferente no es que seas técnico o valiente, es que puedes ser ambos al mismo tiempo. Estos pendejos aquí creen que tienes que elegir, o eres un boxeador elegante o eres un guerrero mexicano. Pero tú, cabrón, tú puedes ser las dos cosas. No tienes que abandonar lo que aprendiste, solo tienes que recordar lo que siempre has sido». Chávez sintió como algo se reacomodaba dentro de su pecho, como un hueso fracturado que finalmente encontraba su lugar. La pregunta ya no era si su nuevo estilo funcionaba. La pregunta era, ¿quién dijo que tenía que elegir?
Durante meses había estado tratando de convertirse en algo que no era, borrando su esencia para encajar en un molde extranjero. Pero la verdad estaba ahí, sangrando de su ceja. Él no era ni puramente técnico ni puramente salvaje. Eran las dos cosas fusionadas en una sola arma. Cuando Don Refugio gritó, ¡tiempo! Para el 9º round, Chávez se levantó diferente. No más rápido, no más fuerte, pero sí más completo. Morales salió confiado, repitiendo la misma presión constante que había funcionado durante 8 rounds. Pero esta vez, cuando se acercó para el clinch, Chávez no intentó escapar. Se quedó plantado. Morales lanzó su gancho característico al hígado, pero Julio lo vio venir con un segundo de anticipación. Giró apenas la cadera para absorber el impacto en el oblicuo en lugar del órgano. Y mientras Morales estaba comprometido con el golpe, Chávez enterró su propio gancho de izquierda en el mismo lugar que había estado recibiendo castigo toda la noche. El hígado de Morales. Fue un golpe diferente a todos los anteriores. No fue un jab técnico ni un gancho desesperado. Fue la fusión perfecta de ciencia y salvajismo. El peso trasladado desde el pie trasero, la rotación de cadera generando torque, el puño aterrizando con precisión quirúrgica en el punto exacto donde el hígado está menos protegido. Y detrás de ese golpe, toda la rabia acumulada de 8 rounds de humillación. Morales se congeló. Su boca se abrió buscando aire que no llegaba. Por primera vez en la noche, sus ojos mostraron algo parecido al miedo. El 9º round se convirtió en una declaración de intenciones. Chávez ya no retrocedía. Había descartado el manual de boxeo defensivo y recuperado algo más primitivo. El instinto del niño que creció peleando en vagones de tren por un pedazo de pan. Pero ahora ese instinto tenía dirección, tenía técnica. Morales intentó recuperar el control lanzando su combinación habitual de ganchos al cuerpo, pero Chávez los bloqueaba con los codos pegados a las costillas. Y cada vez que Morales terminaba una ráfaga, Julio respondía con precisión calculada. Un gancho al hígado, luego otro. Luego un uppercut corto que encontraba el plexo solar. Los golpes no buscaban el nocaute espectacular. Buscaban algo peor, el colapso sistémico. Cada impacto al cuerpo era una factura que el organismo de Morales tendría que pagar con intereses compuestos. Para el final del 9º, el relámpago ya no parecía un relámpago. Sus movimientos se volvían pesados, su respiración audible incluso sobre los gritos de los hombres que comenzaban a sentir que sus apuestas peligraban. Chávez, en cambio, había encontrado un segundo aire, el aire de quien finalmente sabe quién es. El 10º y 11º round fueron una sinfonía de destrucción metódica. Chávez había aprendido la lección que Morales vino a enseñar, pero la había invertido contra su maestro. Ahora era Julio quien presionaba sin descanso, quien convertía cada intercambio en una guerra de atrición, pero con una diferencia crucial. Él tenía 20 años menos de desgaste. En el 10º, Morales intentó un último acto de orgullo, plantándose en el centro del ring y invitando a Chávez a intercambiar golpes de poder. Fue un error fatal. Chávez aceptó la invitación, pero no con desesperación, con frialdad quirúrgica. Gancho al hígado. Gancho al hígado otra vez. Recto al rostro para levantar la guardia. Y entonces, el golpe que todos recordarían. Un gancho de izquierda que viajó apenas 30 centímetros, pero llevaba el peso de toda su estructura corporal detrás. El puño se hundió en las costillas flotantes de Morales con un sonido sordo, como un mazo golpeando carne. Morales no gritó. Simplemente se dobló, su cuerpo rechazando las órdenes de su cerebro. Se tambaleó hacia las cuerdas, sosteniéndose con un brazo mientras el otro protegía inútilmente su torso devastado. El 11º round fue más de lo mismo. Chávez cazando. Morales sobreviviendo a pura voluntad y orgullo roto. El 12º round comenzó con un silencio extraño. Los hombres alrededor del ring ya no gritaban. Algunos miraban sus billetes arrugados con la resignación de quien ve evaporarse una fortuna. Otros simplemente observaban con respeto mórbido lo que estaba a punto de suceder. Morales salió de su esquina con las piernas de un hombre caminando hacia su propia ejecución. Su rostro ya no mostraba arrogancia.
Mostraba la terquedad suicida de quien prefiere morir de pie que rendirse. Chávez lo esperó en el centro del ring. No había prisa, no había rabia, solo había trabajo por terminar. Morales lanzó un jab débil, más un gesto simbólico que un ataque real. Chávez lo esquivó con un movimiento mínimo de cabeza, entró en el rango medio y comenzó la secuencia final. Gancho al hígado, gancho al vaso, recto al plexo solar que expulsó todo el aire de los pulmones de Morales. El veterano intentó cubrirse, pero sus brazos ya no respondían con la velocidad necesaria. Chávez siguió trabajando el cuerpo con la precisión de un relojero desmontando un mecanismo. Cada golpe dirigido a un órgano específico, cada impacto calculado para acumular daño, hasta que el sistema completo colapsara. Y entonces, sucedió. No fue un nocaute cinematográfico con Morales volando por el aire. Fue algo más aterrador, un apagado biológico. Después de absorber el 20º golpe consecutivo al cuerpo en ese último round, el organismo de Morales simplemente dijo, «No más». Sus piernas se doblaron sin drama, sus rodillas tocaron la lona cubierta de polvo de maíz y su torso se inclinó hacia adelante, hasta que su frente descansó contra el suelo. No intentó levantarse, no protestó. Su cuerpo había tomado la decisión que su orgullo no podía tomar. Don Refugio comenzó a contar, arrastrando cada número como si pesara toneladas. 1, 2, 3. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar la respiración irregular de Morales contra la lona. 4, 5, 6. Chávez no celebró. Se quedó parado en la esquina neutral con los guantes colgando a los costados, mirando al hombre que había venido a destruir su futuro y que ahora yacía roto a sus pies. 7, 8, 9. Morales levantó la cabeza, sus ojos buscando a Chávez, y en esa mirada había algo que no estaba antes: reconocimiento. 10. Don Refugio hizo un gesto con la mano. Se acabó. Tomó casi 3 minutos para que Morales pudiera sentarse. 2 de sus hombres subieron al ring y lo ayudaron a incorporarse, sosteniéndolo por los hombros mientras su respiración lentamente recuperaba un ritmo normal. Su rostro estaba pálido, no por los golpes a la cabeza, sino por el trauma interno que su cuerpo había soportado. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, con las piernas todavía temblorosas, miró a Chávez que permanecía en su esquina, sin celebrar, sin sonreír, simplemente esperando. Los hombres alrededor del ring estaban inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar. No había sido una pelea, había sido una tesis doctoral en violencia controlada. Morales caminó lentamente hacia el centro del ring, cada paso una negociación con su cuerpo destrozado. Cuando llegó frente a Chávez, se quitó el guante derecho con los dientes y extendió la mano desnuda. «No eres un traidor», dijo con voz ronca, cada palabra costándole esfuerzo. «Eres lo que todos deberíamos haber sido, alguien que no olvida de dónde viene, pero que no le tiene miedo a llegar más lejos». Chávez se quitó su propio guante y estrechó la mano de Morales. El apretón duró 10 segundos. 10 segundos de respeto absoluto entre dos hombres que se habían destruido mutuamente para encontrar una verdad. Lo que sucedió después nunca apareció en los periódicos. Chávez, en lugar de humillar al veterano derrotado, hizo algo que pocos entendieron en ese momento. 2 semanas más tarde, fue personalmente al hospital donde Morales estaba recuperándose de 3 costillas fisuradas y un hematoma en el hígado que casi lo mata. Llevaba un sobre con dinero, suficiente para cubrir todos los gastos médicos y 6 meses de vida sin trabajar. «Esto no es caridad», le dijo Chávez, dejando el sobre en la mesa junto a la cama. «Es respeto. Tú me enseñaste algo que ningún entrenador pudo enseñarme, que puedo ser todo al mismo tiempo, que no tengo que elegir entre ciencia y corazón». Morales tomó el sobre, lo abrió, vio el contenido y luego lo cerró. «Hay una condición», dijo Chávez. «Nadie puede saber qué tan cerca estuve de perder esa noche. Nadie puede saber cuánto me costó ese último round. México necesita creer que su campeón es invencible». Morales asintió lentamente. «¿Ese secreto?», respondió. «Me lo llevo a la tumba, pero tú tienes que prometer algo. Nunca olvides que casi pierdes».
Porque el día que te creas tu propia leyenda, ese día vuelves a ser vulnerable. Julio César Chávez salió de ese galpón de granos en Culiacán como un hombre diferente. No más fuerte ni más rápido, sino más completo. Había enfrentado la sombra que amenazaba con devorar su futuro y la había convertido en fundamento. A partir de esa noche, su entrenamiento cambió. Obsesión fanática con el acondicionamiento físico. Horas interminables golpeando el saco pesado, desarrollando esos legendarios ganchos al cuerpo que demolerían a 107 oponentes en su carrera. Pero más importante que la técnica fue la lección filosófica. Él no tenía que elegir entre ser un boxeador mexicano o un boxeador científico. Podía ser ambos. Podía honrar la tradición sin ser esclavo de ella. Podía evolucionar sin traicionar su esencia. Morales murió en 1998, 13 años después de aquella pelea, llevándose el secreto a la tumba como prometió. Pero hay quienes dicen que en sus últimos días, cuando le preguntaban por su pelea más dura, simplemente sonreía con esos dientes de oro y decía, esa historia no me toca contarla a mí, porque a veces las victorias más grandes no son las que el mundo celebra, son las que te enseñan quién realmente eres cuando todo está en juego y nadie está mirando.